Bartolomé, también conocido como Natanael en algunos pasajes del Nuevo Testamento, fue uno de los 12 apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Aunque su figura no es tan prominente como la de otros apóstoles, su encuentro con el Señor está marcado por su sinceridad y fe genuina. Cuando Felipe lo presentó a nuestro Señor Jesucristo, Bartolomé expresó dudas, pero su vida cambió por completo al escuchar las palabras del Maestro, quien lo describió como un hombre sin engaño. En este video, exploraremos la vida y el legado de Bartolomé, desde su llamado a seguir a nuestro Señor Jesucristo hasta su misión como uno de los primeros testigos del Evangelio. Acompáñanos en este viaje a través de las páginas de la Biblia para descubrir la inspiradora historia de fe y devoción de Bartolomé. Bartolomé, conocido en el Evangelio de Juan como Natanael, vivía en la región de Galilea, un lugar lleno de personas que esperaban ansiosamente la llegada del Mesías. Galilea, con sus colinas y campos, era una región donde se mezclaban la vida sencilla de campesinos y pescadores con un profundo anhelo espiritual. Bartolomé era un hombre sincero, conocido por su devoción a las Escrituras y su integridad. En Juan 1:45-51 se narra: Felipe halló a Natanael y le dijo: «Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret». La historia de su llamado comienza cuando Felipe, uno de los primeros discípulos de Jesús, lo busca con una noticia impactante. Felipe había encontrado a Jesús y estaba convencido de que este hombre era el cumplimiento de las promesas de Dios. Con entusiasmo, Felipe se acercó a Bartolomé y le dijo: en Juan 1:45 se narra: «Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret». Bartolomé, al escuchar que el Mesías provenía de Nazaret, respondió con escepticismo. Nazaret era una aldea pequeña y sin importancia, y no se esperaba que de allí saliera el Salvador de Israel. Su reacción fue directa. En Juan 1:46 se narra: ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Esta pregunta reflejaba una duda común entre los judíos de la época. Nazaret no era una ciudad prominente ni tenía una reputación especial. Sin embargo, Felipe no trató de debatir o convencer a Bartolomé con argumentos. En cambio, simplemente lo invita. En Juan 1:46 se narra: «Ven y ve». Bartolomé aceptó la invitación de Felipe y fue a conocer a Jesús. Mientras se acercaba, Jesús lo vio, y antes de que Bartolomé pudiera decir algo, Jesús habló primero. Sus palabras no solo sorprendieron a Bartolomé, sino que revelaron un conocimiento profundo y personal de él. En Juan 1:47 se narra: «He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño». Bartolomé quedó desconcertado. ¿Cómo podía Jesús conocer su carácter tan profundamente sin haberlo visto nunca antes? Su escepticismo inicial comenzó a transformarse en asombro y curiosidad, y preguntó. En Juan 1:48 se narra: «¿De dónde me conoces?». Jesús respondió: «Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». La mención de la higuera no era un detalle trivial. Este lugar podría haber sido un sitio personal y sagrado para Bartolomé, un lugar de meditación, oración o reflexión. Al escuchar estas palabras, Bartolomé entendió que Jesús no solo lo había visto esencialmente, sino que conocía su corazón y sus pensamientos más íntimos. Impactado por este conocimiento sobrenatural de Jesús, Bartolomé hizo una confesión de fe poderosa. En Juan 1:49 se narra: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Bartolomé reconoció a Jesús no solo como un maestro o profeta, sino como el Mesías prometido, el Hijo de Dios. Su escepticismo inicial se desvaneció ante la verdad revelada por Jesús. En este encuentro, Bartolomé pasó de la duda a la fe, y su vida cambió para siempre. En Juan 1:50 se narra: «Porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás». Con estas palabras, Jesús aseguró a Bartolomé que lo que acababa de experimentar era solo el comienzo de las maravillas que presenciaría como su discípulo.
Jesús estaba invitando a Bartolomé a un viaje de fe en el que vería la gloria de Dios manifestarse de formas aún más sorprendentes. En Juan 2:1-11 se narra el relato de las bodas de Caná. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Después de su encuentro transformador con Jesús, Bartolomé comenzó a seguir al Maestro junto con los otros discípulos. Estos primeros pasos en su vida como discípulo fueron cruciales, ya que lo introdujeron a una nueva forma de vida, llena de milagros, enseñanzas y revelaciones. Bartolomé no solo presenció, sino que también comenzó a experimentar en carne propia lo que significaba caminar junto al Hijo de Dios. Uno de los primeros eventos significativos que Bartolomé vivió como discípulo fue el milagro en las bodas de Caná, el primer milagro registrado en los Evangelios que marcó el comienzo del ministerio público de Jesús. Este evento no solo mostró el poder de Jesús, sino que también dio a los discípulos, incluido Bartolomé, una prueba tangible de que habían tomado la decisión correcta al seguirlo. Jesús, sus discípulos y su madre María fueron invitados a una boda en Caná de Galilea. Las bodas en la cultura judía eran celebraciones que podían durar varios días, y la hospitalidad era un asunto de gran importancia. Sin embargo, durante la celebración surgió un problema. Se acabó el vino, un gran deseo en la cultura de la época que podría haber causado vergüenza a los anfitriones. Juan 2:3 se narra: no tienen vino. Aunque Jesús respondió a su madre con una declaración que parecía indicar que aún no era su tiempo para manifestarse públicamente, María sabía de lo que su hijo era capaz. Sin más palabras, María dijo a los sirvientes, en Juan 2:5 se narra: haced todo lo que él os diga. Bartolomé y los otros discípulos observaban, expectantes y aún sin saber qué sucedería. Jesús, mostrando su compasión y disposición a intervenir en las necesidades humanas, les dijo a los sirvientes que llenaran de agua 6 tinajas de piedra, cada una con capacidad de contener entre 20 y 30 galones. Esta agua, destinada originalmente para los rituales de purificación, se convertiría en el instrumento de un milagro. En Juan 2:7-8 se narra: llenad de agua estas tinajas. Luego les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Los sirvientes obedecieron, y el agua se había convertido en vino. El maestresala, sin conocer el origen del vino, probó y quedó asombrado por su calidad. Llamó al novio y le dijo. En Juan 2:10 se narra: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este fue el primer milagro de Jesús, y Bartolomé, junto con los otros discípulos, lo presenció de cerca. El milagro no solo resolvió una crisis social en la boda, sino que también reveló la naturaleza compasiva de Jesús y su autoridad sobre lo natural. Este evento fue más que un acto de poder. Fue una muestra de que Jesús estaba presente en los momentos cotidianos y se preocupaba por las necesidades humanas. En Juan 2:11 se narra: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Para Bartolomé, este milagro confirmó lo que había visto y escuchado en su primer encuentro con Jesús. No era solo un maestro con palabras sabias, sino que tenía el poder de transformar la realidad, de convertir lo ordinario en algo extraordinario. La transformación del agua en vino simbolizó en muchos aspectos la transformación que Jesús comenzaba a obrar en la vida de sus discípulos. Este evento mostró a Bartolomé que seguir a Jesús implicaba más que ser un simple observador. Era ser testigo de la intervención divina en la vida diaria. Jesús no solo enseñaba sobre el reino de Dios, sino que lo demostraba con tangibles que desafiaban la comprensión humana. Bartolomé aprendió que en la presencia de Jesús, incluso las situaciones más simples podían convertirse en escenarios para la manifestación de la gloria de Dios. En Mateo 5:7 se narra el Sermón del Monte. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
A medida que Bartolomé continuaba siguiendo a Jesús, se convirtió en un testigo cercano de sus milagros y enseñanzas, que no solo revelaban el poder de Dios, sino también el corazón compasivo de Jesús hacia las multitudes. Bartolomé, como uno de los 12 apóstoles, estuvo presente en algunos de los momentos más memorables del ministerio de Jesús, donde cada milagro y enseñanza fortalecía su fe y expandía su comprensión del reino de Dios. Entre los muchos milagros que Bartolomé presenció, uno de los más impactantes fue la alimentación de los 5,000. Este evento demostró el poder de Jesús para proveer en medio de la escasez y enseñó a Bartolomé y a los demás discípulos lecciones profundas sobre la confianza en Dios y la compasión hacia los necesitados. Jesús y sus discípulos, incluido Bartolomé, estaban en un lugar desierto después de un período de intenso ministerio. Sin embargo, la multitud, ansiosa por escuchar más de las enseñanzas de Jesús y ser testigos de sus milagros, lo siguió hasta aquel lugar remoto. Al ver a las multitudes, Jesús, movido por la compasión, comenzó a enseñarles ya sanar a los enfermos. Cuando comenzó a atardecer, los discípulos se acercaron a Jesús con una preocupación legítima. La multitud tenía hambre y no había suficiente comida ni lugares cercanos donde pudieran comprar alimentos. Le sugirieron a Jesús. En Mateo 14:15 se narra: a pesar de la multitud, para que vayan a las aldeas y comprenda de comer. Pero Jesús respondió. En Mateo 14:16 se narra: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Bartolomé, junto con los demás discípulos, se sintió abrumado por esta instrucción. Miraron alrededor y solo encontraron un pequeño almuerzo de 5 panes y 2 peces que un niño había llevado consigo. No podía comprender cómo eso sería suficiente para alimentar a una multitud tan grande. Pero Jesús, siempre enseñándoles a mirar más allá de las limitaciones humanas, tomó lo que tenían, levantó los ojos al cielo y bendijo los alimentos. Luego los partieron y los dio a sus discípulos para que los distribuyeran entre la gente. En Mateo 14:20 se narra: y comieron todos y se saciaron, y reconocieron los pedazos que sobraron 12 cestas llenas. Para Bartolomé, este milagro fue una revelación clara del poder y la provisión de Dios. No solo fue testigo de cómo Jesús satisfizo las necesidades físicas de la multitud, sino que también aprendió que en las manos de Jesús lo poco puede convertirse en abundancia. Este milagro le enseñó a Bartolomé que la fe en Jesús implica confiar en que Él puede proveer, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Además de los milagros, Bartolomé también fue testigo de las enseñanzas profundas y transformadoras de Jesús. Uno de los momentos más significativos para él y los demás discípulos fue el Sermón del Monte, donde Jesús expuso los principios del reino de Dios de una manera que desafiaba las normas y expectativas religiosas de la época. En este sermón, Jesús comenzó con las bienaventuranzas, que describió el carácter y las bendiciones de aquellos que viven conforme a los principios del reino. En Mateo 5:3-4 se narra: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. Estas declaraciones desafiaban la idea común de que las bendiciones de Dios estaban reservadas solo para los ricos, los poderosos o los perfectos en la ley. Jesús enseñó que el reino de Dios pertenece a los humildes, a los que sufren, a los que tienen hambre y sede de justicia. Bartolomé, que venía de una tradición donde la ley y la rectitud externa eran altamente valoradas, comenzó a entender que el reino de Dios era más profundo y más inclusivo de lo que él había imaginado. Jesús también enseñó sobre la importancia de vivir una vida de integridad y amor genuino, alejándose de la hipocresía y la religiosidad vacía. Había enseñanzas radicales sobre el amor a los enemigos, el perdón y la pureza de corazón, que sacudían los fundamentos de la religión tradicional. En Mateo 5:14 se narra: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Para Bartolomé,
Estas palabras fueron un llamado a una vida de testimonio y de compromiso con los valores del reino. Jesús no solo les decía que creyeran, sino que vivieran de una manera que reflejara la luz de Dios en el mundo. Cada enseñanza desafiaba no solo las creencias, sino también las acciones y las actitudes. Bartolomé aprendió que seguir a Jesús implicaba más que ser testigo de milagros. Era un llamado a vivir de acuerdo con las enseñanzas de Jesús, ya ser un reflejo de su luz en el mundo. Vio cómo Jesús no solo tocaba a los intocables y sanaba a los enfermos, sino que también enseñaba con autoridad, desafiando tanto a los líderes religiosos como a sus propios discípulos a vivir de una manera radicalmente diferente. Las enseñanzas y los milagros de Jesús nos recuerdan que el reino de Dios no se limita a lo que podemos ver o entender con nuestra lógica. Jesús nos invita a confiar en su poder y a vivir de acuerdo con sus enseñanzas, sabiendo que Él puede transformar nuestra realidad. Así como Bartolomé vio lo poco convertirse en mucho y escuchó palabras que cambiaron su forma de pensar, estamos llamados a vivir en fe y obediencia, confiando en la provisión y en la sabiduría de Dios. En Mateo 10:1-15 se narra: Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Después de un período de aprendizaje y de presenciar numerosos milagros y enseñanzas, Bartolomé, junto con los otros una vez apóstoles, fue comisionado por Jesús para participar activamente en la misión de predicar el Evangelio del Reino de Dios. Esta misión no solo marcó un cambio en la vida de Bartolomé, pasando de ser un seguidor a un enviado, sino que también le permitió experimentar el poder de Dios trabajando a través de él de una manera personal y directa. Hasta este punto, Bartolomé había sido testigo de la autoridad de Jesús sobre la naturaleza, las enfermedades y los espíritus malignos. Ahora, Jesús lo estaba enviando a él, ya a los otros discípulos, a hacer lo mismo: predicar, sanar y liberar. Este envío fue un acto de confianza y una prueba de fe, pues los discípulos debían ir sin provisiones personales, confiando en la provisión y la protección de Dios. Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio instrucciones claras sobre lo que debían hacer y cómo debían comportarse durante su misión. Los apóstoles recibieron autoridad para expulsar demonios y sanar enfermedades, algo que hasta ese momento solo habían visto hacer a Jesús. Este acto de delegar poder mostró a Bartolomé y a los demás que el ministerio de Jesús no era solo para ser observado, sino para ser participado y extendido. En Mateo 10:1 se narra: Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Jesús les dio instrucciones específicas sobre cómo debían llevar a cabo su misión. Les dijo que no llevaran provisiones como oro, plata ni alforja para el camino. En lugar de confiar en recursos materiales, Jesús los llamó a dependiente completamente de la providencia de Dios y de la hospitalidad de aquellos a quienes predicarían. En Mateo 10:9-10 se narra: No llevéis oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni calzado, ni bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Para Bartolomé, este llamado fue un desafío directo a su fe, ya su confianza en Dios. No solo debía ir y predicar, sino hacerlo sin los recursos habituales que daban seguridad. Debía confiar en que Dios proveería lo necesario a través de la generosidad de los demás. La misión encomendada por Jesús a Bartolomé y los demás apóstoles tenía 3 aspectos principales: predicar el Evangelio del Reino, sanar a los enfermos y expulsar demonios. Estos actos no solo mostraron el poder de Dios, sino también su compasión y deseo de restaurar a las personas. Bartolomé, que había sido testigo de estos milagros en la vida de Jesús, ahora tenía la oportunidad de participar activamente en ellos. En Mateo 10:7-8 se narra: Y yendo predicado diciendo: El reino de los cielos se ha acercado,
sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, papá de gracia. Este mandato no solo les daba una tarea específica, sino que también les recordaba que el poder y la autoridad que se les daba eran un don, no algo que pudiera reclamar como propio. Bartolomé y los otros apóstoles se convirtieron en canales del poder de Dios, extendiendo el ministerio de Jesús a más lugares y personas. Jesús también advirtió a Bartolomé y a los demás sobre las dificultades que enfrentarían. No todos recibirían su mensaje con agrado. Habría rechazo, persecución y momentos de prueba. Pero Jesús les aseguró que no estaban solos y que, en medio de las dificultades, el Espíritu de Dios estaría con ellos. Mateo 10:16 se narra: He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Para Bartolomé, esta advertencia fue un recordatorio de que seguir a Jesús no siempre sería fácil o cómodo, pero también una afirmación de que Dios estaría con ellos en cada paso. Jesús les instruyó a confiar en la guía del Espíritu Santo. Ya no se preocupe por lo que habrían de decir, pues Dios mismo les daría las palabras en los momentos necesarios. La misión de los 12 apóstoles le enseñó a Bartolomé que el ministerio de Jesús no estaba limitado a una sola persona. Jesús los empoderó para llevar a cabo actos de sanación y liberación, mostrando que el reino de Dios se extiende a través de sus seguidores. Bartolomé aprendió a depender completamente de Dios, no solo para su provisión material, sino también para el poder y la autoridad necesaria para ministrar a otros. Esta misión nos enseña que como seguidores de Jesús, también somos enviados a compartir el Evangelio y a actuar con compasión hacia los demás. Dios nos llama a confiar en su provisión y a vivir con la seguridad de que Él nos acompaña, incluso en medio de los desafíos. La misión de los apóstoles nos recuerda que el poder de Dios se manifiesta a través de la fe y la obediencia. En Mateo 26:17-30 se narra: Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El contexto de la última cena está marcado por la celebración de la Pascua judía, una festividad que conmemoraba la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. Jesús usó esta cena pascual para introducir una nueva realidad espiritual: su muerte y resurrección como el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús envió a Pedro y Juan a preparar el lugar para la cena pascual. Siguiendo las instrucciones de Jesús, encontraron un lugar amplio y amueblado, listo para la celebración. Bartolomé y los demás apóstoles se reunieron en el aposento alto, ignorando en gran medida lo que estaba a punto de desarrollarse esa noche. En Mateo 26:17 se narra: El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús, diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? La atmósfera en el aposento alto era solemne y tensa. A medida que avanzaba la cena, Jesús hizo una serie de declaraciones impactantes, comenzando con la revelación de que uno de los presentes lo traicionaría. Esta declaración llenó a Bartolomé y a los demás con incredulidad y tristeza. Cada uno comenzó a preguntarse. Mateo 26:22 se narra: ¿Soy yo, Señor? En medio de la cena, Jesús realizó un acto que sorprendió a todos los discípulos: lavó sus pies. Esta tarea, reservada normalmente para los siervos, fue un poderoso gesto de humildad y servicio. Bartolomé, al igual que los otros apóstoles, se vio confrontado con la lección de que en el reino de Dios la grandeza se encuentra en servir a los demás. En Juan 13:4-5 se narra: Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a jugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Para Bartolomé,
Este acto de Jesús fue una lección sobre la naturaleza del liderazgo en el reino de Dios. Aprendí que ser un seguidor de Jesús significaba estar dispuesto a servir a los demás, incluso en los momentos más difíciles. Durante la cena, Jesús tomó pan y vino, elementos básicos de la comida judía, y los usó para introducir una nueva enseñanza sobre su sacrificio. Bartolomé, que había celebrado la Pascua toda su vida, ahora veía cómo Jesús daba a estos elementos un significado completamente nuevo. Mateo 26, 26, 28 se narra: «Tomad vino, esto es mi cuerpo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados». Este acto no solo representó la inminente muerte de Jesús, sino que también inició un nuevo pacto entre Dios y la humanidad. Para Bartolomé, este momento fue profundamente revelador. Jesús no solo estaba hablando de su sacrificio, sino que estaba invitando a sus discípulos a participar en la promesa de salvación y restauración. Durante la cena, Jesús también reveló que uno de sus propios discípulos lo traicionaría. Bartolomé, al igual que los demás, quedó atónito y dolido por esta revelación. La idea de que uno de ellos, que había compartido el ministerio, las enseñanzas y los milagros de Jesús, pudiera traicionarlo, era casi incomprensible. En Mateo 26, 21 se narra: «De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar». La traición de Judas fue un duro golpe para todos los discípulos, incluido Bartolomé. Este momento de traición y dolor fue un recordatorio de la vulnerabilidad humana y la realidad de que no todos los que siguen externamente a Jesús están comprometidos con Él en el corazón. Después de la cena, Jesús y sus discípulos cantaron un himno, probablemente el Salmo 118, una tradición judía durante la Pascua, y salieron hacia el Monte de los Olivos. Bartolomé, aún procesando todo lo que había sucedido durante la cena, seguía a Jesús hacia lo que sería una de las noches más difíciles de su vida. En Mateo 26:30 se narra: «Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al Monte de los Olivos». Esta salida hacia el jardín de Getsemaní marcó el comienzo de las horas finales de Jesús antes de su arresto. Bartolomé, lleno de incertidumbre y miedo, aún no comprendía completamente la magnitud de lo que estaba por suceder. Para Bartolomé, la última cena fue una mezcla de comunión íntima, revelación y dolor. Aprendí que seguir a Jesús implicaba ser parte de algo mucho mayor que él mismo, un nuevo pacto que traería redención a toda la humanidad. También experimentó la tristeza de la traición y la importancia de la lealtad y la fe en medio de la incertidumbre. La última cena nos invita a recordar el sacrificio de Jesús, ya vivir en comunión con Él y con otros creyentes. Nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, Jesús nos invita a su mesa, a participar en su promesa de redención y recordar que su cuerpo y su sangre fueron dados por nosotros. Después de la conmovedora última cena y la intensa noche en Getsemaní, Jesús fue arrestado y llevado ante los líderes religiosos y romanos para ser juzgado y condenado. Bartolomé, junto con los otros discípulos, enfrentó una de las pruebas más difíciles de su fe, la crucifixión de su Maestro. Aunque la Biblia no menciona explícitamente la ubicación de Bartolomé durante la crucifixión, es evidente que, como los otros apóstoles, se sintió abrumado por el miedo, la tristeza y la incertidumbre. Jesús fue llevado a Gólgota, el lugar de la ejecución, y crucificado entre dos ladrones, un acto de humillación pública y tortura diseñado por los romanos para causar el máximo sufrimiento. Para los discípulos, la crucifixión de Jesús fue un golpe devastador. Aquellos que habían dejado todo para seguirlo, ahora lo veían colgado en una cruz, sufriendo y muriendo como un criminal. En Mateo 27, 33, 34 se narra: «Y cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quise beberlo». Durante la crucifixión, Jesús soportó no solo el dolor físico, sino también la burla y el desprecio de los líderes religiosos,
los soldados romanos y la multitud. A pesar de esto, Jesús mostró una compasión y un amor incomparables, incluso en sus últimas palabras desde la cruz. Sus declaraciones incluyeron perdón para sus enemigos, consuelo para un ladrón arrepentido y un clamor al Padre en medio de su sufrimiento. En Lucas 23:34 se narra: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Para Bartolomé, este momento fue uno de confusión y desesperanza. Había creído que Jesús era el Mesías, el Rey prometido, pero ahora lo veía morir de una manera brutal e injusta. La fe de Bartolomé, como la de los otros discípulos, fue severamente probada mientras veía a Jesús entregar su espíritu y morir en la cruz. En Mateo 27:50 se narra: «Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu». Después de la muerte de Jesús, los discípulos se ocultaron por miedo a los líderes judíos. Durante 3 días, Bartolomé y los demás vivieron en un estado de incertidumbre, dolor y pérdida. Sin embargo, lo que parecía el final se transformó en un nuevo comienzo con la resurrección de Jesús. El primer día de la semana, algunas mujeres, incluida María Magdalena, fueron al sepulcro y lo encontraron vacío. Se les apareció un ángel que les anunció que Jesús había resucitado. Esta noticia se esparció rápidamente entre los discípulos, llenándolos de asombro y esperanza. Jesús se apareció primero a María Magdalena y luego a otros discípulos, incluyendo a los que estaban reunidos en el aposento alto. En Juan 20:19 se narra: «Entonces, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y, puesto en medio, les dijo: «Paz a vosotros». Bartolomé, que había experimentado la profunda tristeza de la crucifixión, ahora se encontraba frente al Cristo resucitado. Este encuentro no solo confirma que Jesús era quien decía ser, sino que también cambió para siempre la perspectiva de Bartolomé sobre la muerte y el poder de Dios. Jesús se apareció varias veces a sus discípulos después de la resurrección, fortaleciendo su fe y preparándolos para la misión que les daría. Una de las apariciones más memorables fue cuando Jesús apareció a los discípulos en el aposento alto, mostrando sus heridas y dando evidencia tangible de su resurrección. En Juan 20:20 se narra: «Y cuando les hubo dicho esto, les mostraron las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor». Jesús no solo se reveló a sus discípulos, sino que también les impartió paz y les comisionó para llevar su mensaje al mundo. Para Bartolomé, este encuentro fue la culminación de todo lo que había aprendido y experimentado con Jesús. A partir de ese momento, su vida estaría dedicada a testificar del Cristo resucitado. La crucifixión y la resurrección de Jesús enseñaron a Bartolomé que el camino de la fe incluye tanto sufrimiento como victoria. Aprendí que la muerte de Jesús no era un fracaso, sino el cumplimiento del plan de redención de Dios. La resurrección confirma que la vida y el poder de Jesús trascienden la muerte y que su promesa de vida eterna es real. La resurrección de Jesús nos recuerda que, aunque enfrentemos momentos de dolor y pérdida, la esperanza en Cristo es inquebrantable. Su victoria sobre la muerte nos asegura que Él tiene el poder sobre todas las circunstancias y que nada puede separar a sus seguidores de su amor y promesa de vida eterna. En Mateo 28:16-20 se narra: «Por tanto, id y sed discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». En Hechos 1:4-11 se narra: «Y habiéndoles dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos». Después de su resurrección, Jesús pasó 40 días apareciendo a sus discípulos, enseñándoles y dándoles instrucciones sobre el reino de Dios. Estos días fueron esenciales para fortalecer la fe de los discípulos
y prepararlos para la misión que tendrían que cumplir después de la ascensión de Jesús. Bartolomé, junto con los otros apóstoles, se encontró en un tiempo de transición. Habían visto a Jesús resucitado y ahora debían asumir el papel de ser los testigos y propagadores del mensaje de salvación. Durante este periodo, Jesús no solo se apareció a sus discípulos, sino que también les dio enseñanzas específicas que los equiparían para continuar su ministerio en el mundo. El momento culminante llegó cuando Jesús les dio el gran mandato y ascendió al cielo, un evento que marcó el fin de su ministerio terrenal y el comienzo de la misión global de sus seguidores. Uno de los momentos más significativos en estos 40 días fue cuando Jesús reunió a sus discípulos en un monte de Galilea y les dio lo que conocemos como el gran mandato. Jesús, con toda autoridad celestial, les encargó una misión que abarcaría no solo a Israel, sino a todas las naciones. Este mandato fue una comisión clara y directa a los apóstoles para llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. Mateo 28, 19, 20 se narra: Por tanto, id, y sed discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Para Bartolomé, estas palabras fueron tanto una carga como un honor. Había caminado con Jesús, visto sus milagros, escuchado sus enseñanzas, y ahora, junto con los otros apóstoles, se le encomendaba la tarea de continuar la obra de Jesús. Este mandato no era solo una instrucción, era una promesa de presencia continua. Jesús estaría con ellos todos los días, hasta el fin del mundo. A pesar de las dificultades que enfrentarían, Bartolomé y los otros discípulos fueron seguros de que no estarían solos. Jesús también les prometió que recibirían el Espíritu Santo, quien les daría el poder y la guía necesaria para cumplir con la misión encomendada. Les dijo que no se movieran de Jerusalén hasta recibir esta promesa, lo que subrayaba la importancia de la dependencia en el Espíritu Santo para llevar a cabo la tarea de predicar el Evangelio. En Hechos 1:8 se narra: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para Bartolomé, esta promesa fue una fuente de consuelo y motivación. Aunque Jesús ascendía al cielo, no los dejaba desamparados. El Espíritu Santo sería su consolador, guía y fuente de poder. Esta promesa también les recordó que la misión que Jesús les había encomendado no se basaba en sus propias fuerzas, sino en el poder de Dios obrando a través de ellos. El momento final llegó cuando Jesús, habiendo instruido y fortalecido a sus discípulos, los llevó hasta el Monte de los Olivos. Allí, ante sus ojos, Jesús ascendió al cielo, siendo recibido por una nube que lo ocultó de su vista. Este fue un evento glorioso y solemne que marcó la culminación del ministerio terrenal de Jesús y el inicio de la era de la Iglesia. En Hechos 1:9 se narra: Y habiéndoles dicho estas cosas, viéndolas, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Bartolomé, junto con los otros apóstoles, observó en silencio mientras Jesús ascendía. Era un momento de mezcla de sentimientos, alegría por la glorificación de Jesús, pero también un reconocimiento de la gran responsabilidad que ahora recaía sobre sus hombros. 2 ángeles aparecieron y les dijeron. Hechos 1:11 se narra: Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Estas palabras no solo consolaron a los discípulos, sino que también les recordaron la promesa del retorno de Jesús, motivándolos a continuar con su misión con esperanza y urgencia. La ascensión de Jesús y el gran mandato enseñaron a Bartolomé que su misión no era estática, sino dinámica y global. Aprendí que ser un discípulo de Jesús implicaba no solo seguirle personalmente, sino también llevar su mensaje de esperanza y salvación a todas las naciones. La promesa del Espíritu Santo,
les dio la confianza de que no estaban solos en esta tarea monumental. El gran mandato de Jesús sigue siendo relevante hoy para todos los creyentes. Somos llamados a ser testigos de Jesús en nuestras propias vidas y a compartir su amor y mensaje con otros, sabiendo que Él está con nosotros y que el Espíritu Santo nos capacita para cumplir con esta tarea. En Hechos 1, 12, 14 se narra: Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde estaban Pedro y Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Después de la ascensión de Jesús, los apóstoles regresaron a Jerusalén con un sentido renovado de propósito y unidad. Bartolomé, junto con los otros discípulos, se reunía en el aposento alto para orar y esperar la promesa del Espíritu Santo. Este periodo de espera fue un tiempo de preparación espiritual y de fortalecimiento comunitario, ya que los apóstoles se unieron en un espíritu de oración y expectativa. Aunque los detalles específicos de la vida de Bartolomé después de la ascensión no están ampliamente documentados en la Biblia, la tradición cristiana y los escritos históricos ofrecen pistas sobre su dedicación al Evangelio y su papel en la expansión de la fe cristiana. Bartolomé se convirtió en un misionero intrépido, llevando el mensaje de Cristo a tierras lejanas y enfrentando la oposición con valentía. Tras la ascensión de Jesús, Bartolomé y los demás apóstoles regresaron al aposento alto, donde perseveraron en oración y comunión. Este tiempo fue crucial, no solo para procesar los eventos recientes, sino también para recibir la dirección divina necesaria para cumplir con su misión. En Hechos 1:14 se narra: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Para Bartolomé, este periodo de oración y espera fue un tiempo de fortalecimiento espiritual. La comunidad de creyentes se unió en una sola fe, esperando la promesa del Espíritu Santo que Jesús había dado. Este Espíritu sería su guía, su consuelo y su fuente de poder para la misión que se avecinaba. En el día de Pentecostés, mientras los discípulos estaban reunidos en el mismo lugar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos con poder. Este evento transformador los capacitó para hablar en diferentes lenguas y proclamar el Evangelio con una audacia y claridad que impactó a todos los presentes en Jerusalén. En Hechos 2:4 se narra: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Para Bartolomé, recibir el Espíritu Santo no solo fue una experiencia personal de empoderamiento, sino también una confirmación de que Jesús estaba cumpliendo su promesa de estar con ellos. Desde ese momento, Bartolomé y los otros apóstoles comenzaron a predicar con una nueva valentía, testificando del Cristo resucitado en Jerusalén y más allá. Aunque el Nuevo Testamento no proporciona muchos detalles específicos sobre las actividades misioneras de Bartolomé, la tradición cristiana nos habla de su dedicación a llevar el Evangelio a lugares distantes. Se cree que Bartolomé predicó en varias regiones, incluyendo Armenia, India, Mesopotamia, Persia y otros lugares del Medio Oriente. Su compromiso con la misión de Jesús lo llevó a enfrentar numerosas dificultades, incluyendo persecuciones y oposición, pero su fe nunca flaqueó. Según algunas tradiciones, Bartolomé fue uno de los primeros en llevar el cristianismo a Armenia, convirtiéndose en un pilar de la Iglesia en esa región. En la tradición armenia, Bartolomé es recordado como uno de los apóstoles fundadores de la Iglesia Apostólica Armenia, junto con Judas Tadeo. La vida de Bartolomé culminó en el martirio, un testimonio de su devoción inquebrantable a Jesús. Aunque las historias sobre su martirio varían, una tradición común sostiene
que fue desollado vivo y luego decapitado por su fe en la región de Armenia. Este acto brutal refleja el odio que los poderes terrenales sentían hacia el mensaje de Cristo, pero también la valentía de Bartolomé al no renegar de su fe, incluso frente a la muerte. Su martirio no fue un final trágico, sino un testimonio poderoso de la fe que había encontrado en Jesús. Bartolomé dio su vida como un testigo fiel, cumpliendo su llamado hasta el final y sellando su testimonio con su sangre. El legado de Bartolomé no solo está marcado por su martirio, sino también por el impacto duradero de su misión. Su ejemplo de fe, coraje y dedicación inspiró a generaciones de cristianos a seguir a Cristo, incluso en medio de la persecución. Las iglesias fundadas en su nombre y las tradiciones que recuerdan su ministerio atestiguan su influencia y su compromiso inquebrantable con el Evangelio. La vida de Bartolomé nos enseña la importancia de la perseverancia y la valentía en la fe. Aunque enfrentemos oposición o dificultades, estamos llamados a llevar el mensaje de Jesús con fidelidad y convicción. Su ejemplo nos recuerda que el verdadero discipulado puede llevarnos a lugares inesperados, pero siempre con la seguridad de que el Espíritu de Dios nos acompaña. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.